En el corazón de Guadalajara, la Plaza Central siempre había sido un lugar de reunión, de fe y de historia. La estatua de la Virgen de Guadalupe, erigida décadas atrás, no era solo una obra de arte, era un símbolo de esperanza, de protección y de consuelo para miles de personas que cada semana se acercaban a ella para encender velas, rezar y depositar sus plegarias más profundas. Aquella mañana, la ciudad despertó con un rumor inquietante que se extendió como un viento frío. Un pastor local había decidido irrumpir en la plaza y destruir la estatua que durante tanto tiempo había representado un refugio para su comunidad. Los primeros en llegar fueron los comerciantes que cada día montaban sus puestos de frutas y flores alrededor de la plaza. Sus ojos no podían creer lo que veían. El pastor, un hombre alto y de mirada severa, avanzaba con un martillo en la mano, mientras algunos curiosos grababan con sus teléfonos celulares, incrédulos ante la escena que se desarrollaba ante ellos. El silencio era absoluto, solo roto por el eco de cada golpe contra el mármol de la Virgen. Cada fragmento que caía al suelo parecía arrastrar consigo un pedazo de la historia de la ciudad, y con cada golpe, el murmullo del pueblo se convertía en llanto y súplica. María, una mujer de 70 años, se encontraba en la esquina de la plaza, temblando mientras sostenía un rosario gastado por el uso diario. Sus lágrimas caían sobre sus manos mientras repetía una y otra vez: «Madre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A su alrededor, jóvenes y niños observaban la escena con horror, incapaces de comprender cómo alguien podía destruir aquello que durante generaciones había sido un símbolo de unidad y fe. El pastor, por su parte, parecía imperturbable. Con voz firme y resonante, comenzó a hablar al pueblo: «No necesitamos estatuas para venerar a Dios. Él vive en nuestros corazones, no en piedras ni figuras. Hoy les muestro la verdad, su fe no debe depender de un objeto». Sin embargo, sus palabras chocaban con la emoción contenida de los presentes. Muchos lo veían como un sacrilegio, otros sentían miedo de cuestionar a un hombre que hablaba con autoridad. Entre la multitud, un joven llamado Diego decidió acercarse al pastor, tratando de comprender su motivación. «¿Por qué lo haces?», preguntó con voz temblorosa. El pastor lo miró fijamente, con ojos que reflejaban una convicción profunda. «Porque la verdadera devoción no puede estar basada en miedo ni en rituales vacíos. La Virgen de Guadalupe es un símbolo, sí, pero su esencia es la misericordia, el amor, la compasión, y eso no se destruye con un martillo. Eso vive en cada uno de ustedes». Mientras hablaba, algunos miembros del pueblo comenzaron a reflexionar, aunque las lágrimas no cesaban. La destrucción física de la estatua había provocado un dolor inmenso, pero también abrió un espacio para la introspección. Los ancianos recordaban los tiempos en que la plaza se llenaba de cantos y rezos colectivos. Los jóvenes, que habían crecido con fotografías y videos de la Virgen, comenzaban a cuestionar la relación entre la fe y los símbolos. La noticia del acto se extendió rápidamente por Guadalajara. Familias enteras acudieron a la plaza, llevando flores y velas, no para reconstruir la estatua, sino para demostrar que su fe no podía ser destruida por la violencia ni la polémica. Surgió un silencio cargado de solemnidad, interrumpido solo por el llanto colectivo que resonaba entre los edificios antiguos de la ciudad. La plaza se convirtió en un altar improvisado, un lugar donde el dolor se mezclaba con la esperanza, y donde cada lágrima era un recordatorio de que la fe verdadera no podía ser medida por la solidez de una piedra, sino por la fuerza de los corazones que aún creían. Mientras el sol se elevaba sobre la plaza, un silencio pesado cubría cada rincón. Los fragmentos de la estatua de la Virgen de Guadalupe yacían esparcidos por el suelo, y aunque algunos intentaban recogerlos, parecía imposible recomponer lo que había sido destruido. Cada pedazo roto era un símbolo del dolor colectivo, de la indignación y del desconcierto que se había apoderado del pueblo. Las miradas de quienes se acercaban variaban entre el asombro y la tristeza, y se escuchaban susurros entrecortados: «¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Dónde está la fe verdadera si destruyen lo que amamos?». Al mismo tiempo, comenzaron a llegar personas de otras partes de la ciudad, e incluso turistas que habían oído del suceso, atraídos por la mezcla de curiosidad y conmoción. Todos encontraban a María todavía en su rincón, con las manos juntas y los ojos cerrados, murmurando plegarias sin cesar. Su determinación y devoción eran un faro en medio del caos. La gente empezó a reunirse a su alrededor, y pronto se formó un círculo de oración espontáneo. No importaba si creían en lo mismo que ella, todos compartían la necesidad de expresar su dolor y su esperanza. El pastor, observando desde la distancia, parecía entender que había desencadenado algo más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de destruir una estatua, se trataba de confrontar la esencia de la fe de cada persona, de obligar al pueblo a mirar más allá de los símbolos materiales. Algunos se acercaron a discutir con él, otros lo miraban con reproche silencioso, y un pequeño grupo comenzó a repetir sus palabras, intentando comprender la idea de que la devoción reside en el corazón, y no en la piedra o el mármol.
Entre la multitud, surgió un niño de no más de 8 años llamado Santiago. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras sostenía un pequeño rosario de madera. Caminó hasta el lugar donde yacían los fragmentos de la estatua y, con voz temblorosa pero firme, dijo: «No importa que esté rota. La Virgen sigue viva en nosotros, en lo que sentimos y en lo que hacemos por los demás». Sus palabras provocaron un murmullo en la plaza, y poco a poco, los adultos comenzaron a sentir un extraño alivio. La destrucción física no podía borrar lo que habían vivido, ni lo que creían. Mientras tanto, los medios de comunicación empezaron a transmitir imágenes en vivo de la plaza, mostrando la escena de desolación, y al mismo tiempo, el creciente sentido de unidad entre las personas. Se podía ver a ancianos compartiendo mantas con jóvenes, a familias abrazándose y niños colocando velas alrededor de los fragmentos de la estatua. La plaza, aunque marcada por la violencia del acto, se convirtió en un espacio de solidaridad y reflexión. A media tarde, algo inesperado ocurrió. Un leve rayo de luz atravesó las nubes y cayó directamente sobre los restos de la Virgen. No era un espectáculo grandioso, ni un milagro evidente para todos, pero para quienes estaban presentes, el instante parecía cargado de significado. Algunos murmuraron: «Es un mensaje, que la Virgen sigue aquí, aunque no esté en piedra». Aquellas palabras se propagaron entre la multitud, y un silencio reverente llenó la plaza. Cada persona sentía que, a pesar del dolor, la fe no había sido destruida, había cambiado, había crecido, había encontrado un nuevo espacio dentro de cada corazón. El pastor, viendo la reacción de las personas, comprendió que su acto había provocado algo mucho más profundo que una simple polémica. La plaza no estaba vacía ni rota, estaba viva con la energía de quienes decidieron no dejar que el miedo o la indignación controlaran su devoción. En ese instante, varios ciudadanos comenzaron a organizar vigilias nocturnas, rezos colectivos y actividades de reflexión. La plaza de Guadalajara, marcada por un acto de destrucción, se transformó en un símbolo de resiliencia y de fe auténtica. Esa noche, bajo la luz de cientos de velas encendidas, los habitantes de Guadalajara se reunieron alrededor de los fragmentos de la Virgen. Cada persona compartía su historia, su dolor y su esperanza. Historias de milagros personales, de pérdidas y reconciliaciones, de momentos en que la fe los había sostenido en la oscuridad. La emoción era tan intensa que muchos no podían contener el llanto. Sin embargo, cada lágrima también traía consigo un sentido de renovación. La comunidad comprendía que la fe no depende de estatuas, sino de la unión, del amor y de la compasión que brota de cada corazón. Mientras tanto, algunos sacerdotes locales se acercaron al pastor para dialogar, no con enojo, sino con el deseo de entender y reconciliar. Las conversaciones fueron largas, tensas y profundas. Se discutieron conceptos sobre la espiritualidad, la fe y los símbolos, y aunque no todos estuvieron de acuerdo, surgió un consenso silencioso. Lo importante no era quién tenía razón, sino cómo reconstruir la esperanza y el sentido de comunidad que la plaza siempre había representado. Al amanecer del día siguiente, la plaza estaba llena de vida nuevamente. Los fragmentos de la estatua permanecían en el centro, pero ahora rodeados por flores, velas y mensajes escritos a mano por los habitantes. Cada pedazo roto se había transformado en un recordatorio de que incluso en la destrucción, podía surgir algo más grande, un compromiso renovado con la fe, con los demás y con la propia humanidad. La plaza de Guadalajara había llorado, había sufrido y había sido testigo de un acto que cambió a toda la comunidad, pero también había renacido, más fuerte y más unida que nunca. Los días posteriores al incidente se convirtieron en un verdadero fenómeno para la ciudad de Guadalajara. Las noticias se habían propagado por todo México e incluso comenzaron a llegar reportes de creyentes de otros países, que enviaban mensajes de solidaridad y oraciones para la comunidad. La plaza, antes solo un lugar de paso y comercio, se transformó en un espacio sagrado de reflexión y encuentro. Cada mañana, al abrir los ojos, los habitantes se dirigían allí no solo para mirar los restos de la Virgen, sino para compartir historias, emociones y gestos de apoyo mutuo. Entre los testimonios, muchos tenían algo de milagroso o conmovedor. Doña Carmen, una mujer mayor que había perdido a su esposo hacía pocos meses, relataba cómo desde que llegó a la plaza se sentía reconfortada, a pesar de la destrucción. Cuando vi la estatua rota, pensé que todo estaba perdido, que nuestra fe había sido quebrada. Pero al ver a todos aquí, orando juntos, comprendí que la Virgen nos protege en cada acción de amor y cada gesto de bondad. No importa el mármol, importa nuestro corazón, decía con voz temblorosa, mientras sus ojos reflejaban lágrimas y esperanza a la vez. Un grupo de jóvenes universitarios decidió documentar todo lo que ocurría en la plaza. No solo grababan la destrucción de la estatua, sino también los momentos de oración colectiva, los actos de solidaridad y los pequeños milagros que parecían suceder entre la gente. Santiago, el niño que había hablado de la Virgen viva en nuestros corazones, se convirtió en un símbolo para la comunidad.
Muchos lo miraban como un ejemplo de cómo la fe puede sostenerse y crecer, incluso cuando todo parece perdido. El pastor, mientras tanto, no desapareció de la escena. Al contrario, comenzó a interactuar más con los habitantes, escuchando sus historias y compartiendo su propia visión espiritual. Con cada conversación, algunos comenzaron a entender que su acto no había sido un ataque, sino una provocación para replantear la verdadera naturaleza de la fe. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos sacerdotes y líderes religiosos locales se mantenían cautelosos, preocupados por el mensaje que podría enviar la destrucción de la estatua. La tensión entre interpretación y sentimiento era constante, pero la comunidad seguía buscando puntos de encuentro. Un día, mientras la plaza se llenaba de velas y flores, ocurrió un hecho que muchos describieron como milagroso. Un grupo de niños estaba jugando cerca de los fragmentos cuando uno de ellos levantó un pequeño pedazo de mármol roto y, al sostenerlo hacia el cielo, un rayo de luz se reflejó sobre su rostro. La imagen parecía casi sobrenatural. La luz iluminaba su figura y parecía proyectar un aura sobre los fragmentos de la Virgen. Los presentes, sobrecogidos, comenzaron a murmurar: «Es un signo, la Virgen está con nosotros, a pesar de todo». Aquel instante quedó grabado en la memoria colectiva como un símbolo de esperanza y resiliencia. La plaza, además de convertirse en un lugar de oración, también fue escenario de encuentros de diálogo y reconciliación. Se organizaron talleres comunitarios donde se enseñaba sobre la historia de la Virgen de Guadalupe, el significado de los símbolos religiosos y cómo la fe puede existir más allá de los objetos físicos. Personas que antes habían sentido miedo, dolor o incluso indignación, empezaron a participar activamente, comprendiendo que la verdadera devoción no depende de lo que se ve, sino de lo que se siente y se comparte. Entre los visitantes diarios, llegaron también algunos periodistas y escritores, interesados en narrar la transformación de la comunidad. Muchos coincidían en que aquel acto de destrucción, que inicialmente parecía un sacrilegio, había provocado algo mucho más profundo, una conciencia colectiva sobre la importancia de la fe auténtica, del amor y de la compasión. En los cafés alrededor de la plaza, la gente discutía sobre cómo aquel hecho había unido a la ciudad de manera inesperada, y cómo la pérdida de un símbolo físico podía convertirse en el nacimiento de un símbolo espiritual mucho más poderoso. Los días se convirtieron en semanas, y la plaza continuó siendo un espacio de encuentro y reflexión. La comunidad decidió construir un pequeño altar temporal con los fragmentos de la Virgen, decorándolo con flores, velas y mensajes escritos a mano. Cada día, más personas se acercaban para dejar su contribución, no por obligación, sino por el deseo genuino de expresar su fe y solidaridad. Incluso el pastor participaba, contribuyendo con palabras de reflexión y guiando oraciones colectivas, demostrando que aunque sus métodos fueran polémicos, su intención no era destruir la fe, sino purificarla y fortalecerla. El fenómeno alcanzó tal magnitud que otras ciudades comenzaron a replicar la idea de la plaza como un espacio de reconciliación espiritual y comunitaria. Se realizaron conferencias, talleres y encuentros donde se discutía cómo los símbolos pueden ser importantes, pero nunca más que la fuerza interna de quienes creen y aman. La historia de Guadalajara se convirtió en un ejemplo de cómo un acto de aparente destrucción puede transformarse en un catalizador de unidad, esperanza y renovación emocional. Con el paso de los días, la plaza de Guadalajara se transformó en un verdadero santuario vivo. Los fragmentos de la Virgen, rodeados de flores, velas y mensajes de esperanza, se convirtieron en el centro de una energía colectiva que parecía irradiar paz y consuelo. Las familias que llegaban compartían historias de milagros personales, de enfermedades superadas, de reconciliaciones imposibles y de momentos de fe intensa. Cada relato se sumaba a un manto invisible que cubría la plaza, llenando de sentido cada rincón donde antes había habido indignación y tristeza. Entre los testimonios, algunos resultaban particularmente conmovedores. Doña Elena, madre soltera de 3 hijos, relató cómo había perdido su empleo y atravesaba dificultades económicas severas. Cuando vi la estatua rota, pensé que también mi vida estaba rota. Pero al ver a todos aquí unidos, comprendí que la Virgen me hablaba a través de ustedes. No necesito milagros espectaculares, necesito amor, fe y apoyo para salir adelante, y lo encontré aquí, dijo mientras los presentes la abrazaban, emocionados por su sinceridad. El pastor, que días antes había destruido la estatua, ahora participaba en las vigilias y en las oraciones colectivas. Su gesto inicial, polémico y violento, había provocado una profunda introspección en él mismo. Comprendió que su acción había abierto un espacio para que el pueblo descubriera una fe más auténtica, basada en el corazón y en la comunidad. Aunque sus métodos fueron cuestionados, muchos comenzaron a verlo como un catalizador de cambio, un hombre que, de manera radical, había obligado a todos a replantearse lo que significa verdaderamente creer. Una noche, mientras la plaza estaba iluminada únicamente por velas, ocurrió un evento que muchos describieron como milagroso.
Una niña de 8 años, llamada Lucía, colocó una vela sobre uno de los fragmentos de la Virgen, y de repente, una brisa cálida recorrió la plaza. Las llamas de las velas se inclinaron como si formaran una especie de danza de luz sobre los fragmentos, proyectando sombras que parecían figuras humanas rezando. La multitud contuvo el aliento, y muchos lloraron, sintiendo que aquel instante representaba la presencia divina, no en la piedra, sino en cada persona reunida, en cada gesto de fe y en cada lágrima compartida. La noticia de aquel suceso se propagó rápidamente. Personas de toda México y de otros países comenzaron a viajar a Guadalajara para presenciar la transformación de la plaza y participar en las vigilias. La ciudad, que había sido testigo de un acto de destrucción, se convirtió en un epicentro de esperanza, un ejemplo de cómo la comunidad puede convertir la pérdida en renacimiento espiritual. Los ancianos de la comunidad comenzaron a relatar historias de generaciones anteriores, recordando cómo la Virgen había protegido la ciudad en tiempos de enfermedad, inundaciones y conflictos. Cada relato fortalecía la sensación de continuidad y pertenencia. Los jóvenes, a su vez, comenzaron a escribir y a grabar videos compartiendo sus reflexiones sobre la fe, la resiliencia y la solidaridad, demostrando que el acto inicial del pastor había dejado una huella profunda en todas las edades. Finalmente, tras semanas de oración, reflexión y encuentros colectivos, la plaza alcanzó un equilibrio entre memoria y esperanza. Aunque la estatua nunca sería reconstruida en su forma original, su espíritu se encontraba presente en cada acción de bondad, en cada gesto de amor y en cada oración compartida. La comunidad comprendió que la verdadera fe no depende de la perfección de los símbolos, sino de la sinceridad de los corazones que creen y actúan unidos. En el cierre de este capítulo, la Plaza de Guadalajara se erige como un testimonio viviente, un lugar donde la destrucción inicial se transformó en renacimiento espiritual, donde el dolor se convirtió en reflexión, y donde la fe se fortaleció más allá de cualquier piedra. La Virgen de Guadalupe, aunque físicamente fragmentada, sigue viva en cada corazón que encontró en su símbolo un llamado a la esperanza, la unidad y el amor colectivo. Con el paso de los meses, la Plaza de Guadalajara dejó de ser simplemente un lugar céntrico de la ciudad para convertirse en un epicentro de transformación espiritual. Los fragmentos de la Virgen de Guadalupe, que alguna vez habían sido percibidos como restos de un sacrilegio, comenzaron a ser venerados de manera distinta, no como una estatua intacta, sino como símbolos de resiliencia, recordatorios tangibles de que incluso en la ruptura más profunda puede nacer la fe auténtica. Las velas encendidas por las noches formaban un río de luz sobre el mármol roto, y los mensajes escritos a mano por los habitantes cubrían los restos con un mosaico de esperanza, amor y gratitud. Los testimonios de los habitantes eran cada vez más numerosos y conmovedores. Don Rafael, un hombre mayor que había perdido a su esposa en un accidente años atrás, compartía cómo la plaza le había permitido encontrar consuelo en medio de la tristeza que parecía eterna. Cuando la estatua se rompió, sentí que algo dentro de mí también se quebraba. Pero al ver a todos reunidos, orando, llorando y compartiendo, entendí que la Virgen no estaba en la piedra, sino en cada uno de nosotros. Mi fe volvió más fuerte que nunca, y con ella, mi capacidad de seguir adelante, contaba con voz entrecortada, mientras jóvenes y ancianos asentían emocionados. El pastor, cuya acción inicial había desencadenado todo este proceso, comenzó a asumir un papel más activo en la comunidad. Ya no era visto únicamente como el hombre que destruyó la estatua, sino como un catalizador de introspección y crecimiento espiritual. Cada día participaba en diálogos con los habitantes, escuchando sus historias y compartiendo reflexiones sobre la verdadera naturaleza de la fe. Aunque algunos líderes religiosos continuaban desconfiando de sus métodos, empezaron a reconocer que su intención no era la destrucción de la espiritualidad, sino la liberación de la devoción de lo material hacia lo esencial. Entre los jóvenes, surgieron iniciativas creativas que transformaron la plaza en un espacio de aprendizaje y expresión. Talleres de arte, música y escritura se organizaron para reflejar la experiencia colectiva, cómo la comunidad había enfrentado la pérdida y cómo cada fragmento de la Virgen se había convertido en un símbolo de esperanza. Santiago, el niño que había pronunciado las palabras que tocaron a todos desde el principio, ahora guiaba pequeños grupos de oración para otros niños, enseñándoles que la fe no se mide por la solidez de la piedra, sino por la fuerza de su corazón. Un evento particularmente impactante ocurrió durante una noche de luna llena. Mientras la plaza estaba iluminada únicamente por velas, una tormenta repentina comenzó a formarse sobre la ciudad. Sin embargo, en el centro de la plaza, donde yacían los fragmentos de la Virgen, la lluvia no caía. Una leve brisa movía las velas, proyectando sombras danzantes sobre el mármol roto, y los presentes sintieron una calma inexplicable. Muchos lo interpretaron como un milagro, un gesto divino que confirmaba que la presencia de la Virgen no dependía de la integridad de su estatua, sino de la fe viva de la comunidad. Aquella noche, el llanto y la risa, la oración y la música, se entrelazaron en un coro de emociones que ningún observador podría olvidar jamás.
La prensa nacional e internacional comenzó a seguir la historia de Guadalajara con detalle, mostrando cómo un acto de destrucción había generado una transformación inesperada. Se narraba cómo la comunidad se había unido en torno a la plaza, cómo los fragmentos de la Virgen se habían convertido en un símbolo de resiliencia, y cómo la fe de cada individuo había encontrado un canal para expresarse y fortalecerse. Los reportajes incluían entrevistas con ancianos, jóvenes, niños y líderes comunitarios, todos coincidiendo en un mismo mensaje: la verdadera devoción no reside en los objetos, sino en la unión, la compasión y la capacidad de enfrentar el dolor con esperanza. A medida que los meses avanzaban, se organizaron peregrinaciones desde otras ciudades y estados. Personas que nunca habían visitado Guadalajara se acercaban para vivir la experiencia de la plaza, para orar y dejar sus propias contribuciones de fe, velas, flores, cartas y objetos personales. Cada fragmento de la Virgen comenzó a acumular historias, convirtiéndose en un archivo viviente de esperanza, milagros pequeños y grandes, y testimonios de redención. El pastor, observando todo esto, comprendió que su acto había provocado algo mucho más profundo de lo que él mismo había imaginado. Ya no se trataba de la destrucción de una estatua, sino de la creación de un espacio donde la comunidad podía confrontar su dolor, reflexionar sobre la verdadera fe y reconectar con la esperanza y la unidad. Su mensaje, inicialmente polémico, se transformó en un ejemplo de cómo a veces la ruptura de lo material puede abrir paso a lo espiritual y colectivo. Finalmente, después de meses de vigilias, talleres, oraciones y encuentros comunitarios, la plaza alcanzó un equilibrio que parecía eterno. Aunque la estatua nunca sería reconstruida tal como era, la esencia de la Virgen de Guadalupe se encontraba en cada vela encendida, en cada lágrima compartida, en cada oración y en cada gesto de amor entre los habitantes. La plaza de Guadalajara se convirtió en un símbolo vivo de resiliencia, un recordatorio de que incluso en la destrucción más dolorosa puede nacer la esperanza más poderosa. La historia de la plaza y de la comunidad quedó grabada en la memoria colectiva como un testimonio de transformación. La Virgen de Guadalupe, aunque fragmentada, permanecía viva en los corazones, enseñando que la fe verdadera no puede ser destruida por la piedra, por la controversia o por los actos humanos. Vive en la compasión, en la unión y en la fuerza de quienes eligen creer, amar y reconstruir juntos. Con el paso del tiempo, la plaza de Guadalajara se convirtió en un lugar donde la historia de la Virgen rota y la fe intacta se entrelazaban de manera inseparable. Cada día llegaban nuevas personas, algunas buscando consuelo, otras queriendo dejar testimonio de su propia fe, y muchas más solo para ser parte de algo que trascendía lo físico. La comunidad había aprendido que la devoción no se mide por la solidez de una estatua, sino por la fuerza de los corazones que se unen en amor y esperanza. Doña Isabel, una madre de 5 hijos, compartía su historia con quien quisiera escucharla. Cuando supe de la estatua rota, temí que algo malo nos alcanzara, que nuestra protección se hubiera perdido. Pero al llegar aquí y ver cómo todos nos apoyamos, comprendí que la Virgen vive en cada uno de nosotros. No en la piedra, sino en nuestras acciones, en nuestra unión y en nuestra fe compartida. Sus palabras resonaban entre la multitud, y algunos lloraban en silencio, mientras otros sentían una paz que hacía tiempo no experimentaban. Entre los jóvenes, surgió un proyecto de mural comunitario alrededor de los fragmentos de la Virgen. Cada pintura representaba una historia de fe, un milagro cotidiano o un recuerdo personal. La plaza se convirtió en una galería de esperanza y resiliencia, donde cada visitante podía encontrar un reflejo de su propia vida y emociones. Los niños aprendían que incluso la ruptura podía haber belleza y enseñanza, y los adultos recordaban que la verdadera espiritualidad se construye en comunidad. Una noche especialmente clara, mientras la luna iluminaba la plaza, ocurrió un hecho que muchos calificaron de milagro. Una familia que había perdido su hogar en un incendio meses atrás se acercó a los fragmentos de la Virgen. Al colocar una vela, un viento suave recorrió la plaza y, por un instante, todas las velas parecieron inclinarse en la misma dirección, formando un halo de luz sobre los restos de la estatua. Los presentes lloraron y aplaudieron al mismo tiempo, sintiendo que aquel gesto confirmaba que la fe de la comunidad había sido escuchada y protegida. El pastor, ahora integrado en la vida de la plaza, observaba con humildad cómo su acción inicial había dado lugar a algo mucho más grande que él mismo. Comprendió que, aunque había destruido un símbolo físico, había abierto un camino para que cada habitante experimentara la fe de manera directa, sin intermediarios materiales. Su rol había evolucionado de provocador a guía espiritual, demostrando que incluso los actos más controversiales pueden tener un propósito transformador. Los medios de comunicación continuaban siguiendo de cerca la evolución de la plaza. Artículos, reportajes y documentales mostraban cómo la ciudad había convertido un acto de destrucción en un testimonio vivo de resiliencia. Personas de diferentes religiones y creencias llegaban a participar en las vigilias, y muchos coincidían en que la experiencia trascendía lo religioso,
era un ejemplo de cómo la humanidad puede unirse frente al dolor, encontrar sentido en la pérdida y crear esperanza a partir de la adversidad. Con el tiempo, la comunidad decidió que los fragmentos de la Virgen permanecerían en la plaza como un símbolo de aprendizaje y unión. Se realizaron ceremonias colectivas, donde se recordaba el dolor inicial y se celebraba la transformación que había surgido de él. Cada fragmento llevaba consigo un mensaje de reconciliación. La fe no reside en la perfección, sino en la capacidad de mantener la esperanza, el amor y la compasión frente a la adversidad. El cierre de la historia encontró a la plaza llena de vida y luz. Miles de personas compartían oraciones, historias y actos de bondad. La Virgen de Guadalupe, aunque rota, se había convertido en el centro de un milagro cotidiano, la transformación de la comunidad, la unión de los corazones y la fortaleza de la fe verdadera. El pueblo de Guadalajara aprendió que los símbolos físicos pueden romperse, pero la espiritualidad auténtica no puede ser destruida. Vive en cada gesto de amor, en cada oración compartida y en la fuerza de quienes eligen creer juntos. En el recuerdo colectivo, aquel acto que parecía un sacrilegio se convirtió en la lección más profunda. La fe no se mide por lo que se toca, sino por lo que se siente y se comparte. La Plaza de Guadalajara se convirtió en un santuario de resiliencia, esperanza y unidad, y la historia de la Virgen rota y la fe intacta quedó grabada en los corazones, para que nunca se olvidara que incluso en la ruptura más dolorosa pueden hacer la luz más brillante. Con el paso de los meses, la Plaza de Guadalajara no solo se convirtió en un centro de fe, sino en un espacio donde la comunidad aprendió a enfrentar sus propios miedos y heridas. Los habitantes comenzaron a organizar encuentros diarios, no solo de oración, sino de diálogo sobre sus experiencias personales. Cada persona traía consigo un pedazo de historia, pérdidas, fracasos, reconciliaciones, milagros pequeños o grandes, y todos encontraron en los fragmentos de la Virgen un espejo de su propia vida. Doña Pilar, una mujer que había sobrevivido a una enfermedad grave y que había perdido a varios familiares, relataba con voz temblorosa cómo la plaza le había devuelto la esperanza. Cuando llegué y vi la estatua rota, sentí que Dios nos había abandonado. Pero al observar a todos aquí, juntos, llorando, rezando y apoyándonos, comprendí que Dios nunca nos deja. La Virgen nos recuerda que la fuerza está en la unión, en la compasión y en el amor que compartimos, decía mientras jóvenes la abrazaban, compartiendo lágrimas de alivio y gratitud. Los niños, quienes en un principio observaban con miedo y desconcierto, comenzaron a participar activamente. Se organizaron pequeñas procesiones, juegos simbólicos y actividades artísticas donde pintaban, escribían y recitaban plegarias. Santiago y Lucía, los dos niños que se habían convertido en símbolos de la fe renovada, guiaban a otros, enseñándoles que la devoción verdadera no reside en la piedra, sino en los actos de bondad y en la unión de los corazones. El pastor, por su parte, experimentó una transformación interna profunda. Inicialmente motivado por la convicción de liberar a la comunidad de la dependencia de los símbolos físicos, ahora comprendía que su acto había generado también un profundo aprendizaje espiritual para él mismo. Cada diálogo con los habitantes, cada lágrima compartida, cada oración colectiva, le enseñaba que la verdadera devoción se construye día a día, con paciencia, empatía y amor. Su papel evolucionó de provocador a guía humilde, y su presencia, aunque polémica al inicio, se convirtió en un puente para la reconciliación. Un hecho extraordinario ocurrió en una noche de lluvia ligera. Mientras los fragmentos de la Virgen permanecían rodeados de velas y flores, una familia que había perdido todo en un incendio vio cómo la lluvia caía sobre la plaza, pero los fragmentos y las velas permanecían secos, como si un escudo invisible los protegiera. Los presentes interpretaron este evento como un milagro, un gesto divino que reafirmaba que la fe y la protección no dependen de objetos, sino de la sinceridad y fuerza de los corazones reunidos. Los ancianos comenzaron a relatar historias del pasado, de cómo la Virgen había protegido la ciudad en tiempos de enfermedad, inundaciones y conflictos. Cada historia reforzaba la sensación de continuidad, de que la comunidad estaba conectada con generaciones anteriores a través de la fe, la esperanza y la devoción. Los jóvenes, por su parte, grababan estas historias, creaban videos y redes de comunicación para difundir el mensaje de que incluso en la ruptura más dolorosa, la espiritualidad puede renacer más fuerte que nunca. Las velas encendidas, los fragmentos decorados con flores y los mensajes escritos a mano se multiplicaban día tras día. Cada pedazo de mármol roto adquirió un significado propio, un símbolo de resiliencia, de amor y de esperanza. Los habitantes comenzaron a referirse a la plaza no como un lugar de tragedia, sino como el corazón de la ciudad, donde la fe, la unidad y la compasión se manifestaban de manera tangible. Un día, durante una ceremonia especial, se reunieron cientos de personas para honrar a la Virgen y celebrar la transformación de la comunidad. Se realizaron oraciones colectivas, cantos, lecturas y testimonios, mientras la luz de miles de velas iluminaba la plaza. Los fragmentos de la estatua, lejos de ser un recordatorio de destrucción,
se habían convertido en un altar viviente que inspiraba a todos a vivir con fe, esperanza y amor. Finalmente, el mensaje quedó claro para todos: la verdadera devoción no se mide por la perfección de los símbolos, sino por la fuerza del corazón y la capacidad de amar, perdonar y construir comunidad. La Plaza de Guadalajara se convirtió en un testimonio eterno de resiliencia, de transformación y de fe auténtica. La Virgen de Guadalupe, aunque fragmentada, seguía viva, no en el mármol, sino en cada lágrima, en cada oración, en cada acto de bondad y en la fuerza colectiva de una comunidad que decidió transformar la tristeza en esperanza y la destrucción en renacimiento. Y así, la historia de la plaza, del pastor, de los niños, los ancianos, los jóvenes y de todos los habitantes quedó grabada en la memoria de Guadalajara. Una historia de dolor que se transformó en un milagro cotidiano, donde la fe y la esperanza demostraron que pueden florecer incluso en los lugares más inesperados, recordando a todos que la luz más brillante puede nacer del fragmento más roto. Con el paso de los años, la Plaza de Guadalajara se convirtió en un verdadero símbolo de transformación espiritual. Lo que había comenzado como un acto de controversia, la destrucción de la estatua de la Virgen de Guadalupe por el pastor, evolucionó hacia un fenómeno de unidad, fe y esperanza que trascendía generaciones. La comunidad aprendió que la devoción no depende de un objeto físico, sino de los corazones que eligen creer y compartir. Cada rincón de la plaza contaba una historia: fragmentos de mármol decorados con flores, velas encendidas que iluminaban la noche, cartas y mensajes escritos a mano con plegarias y gratitud. Las familias compartían historias de milagros cotidianos: un niño que recuperó la voz después de años de silencio, un anciano que sobrevivió a una enfermedad grave, parejas que reconciliaron diferencias imposibles de resolver. Todo ello reforzaba la certeza de que la presencia de la Virgen no residía en la piedra, sino en la comunidad misma. Doña Carmen, quien había perdido a su esposo y temía que su fe se rompiera con la estatua, se convirtió en una guía para otros habitantes. Cada día acompañaba a los niños, les enseñaba rezos y les explicaba cómo cada acto de bondad y oración era un reflejo de la presencia divina. La Virgen nos habla a través de nuestras acciones, de nuestra compasión, de nuestra unión. Esto es lo que debemos proteger y cultivar, decía con voz firme y llena de emoción. El pastor, cuya acción inicial había desencadenado toda esta transformación, se había convertido en un mediador espiritual. Su método radical había abierto los ojos de muchos, y ahora trabajaba junto a líderes comunitarios y religiosos para organizar vigilias, talleres de reflexión y espacios de diálogo. Aunque su presencia seguía generando debate, la mayoría comprendió que su intención nunca fue destruir la fe, sino liberarla de la dependencia de los símbolos físicos. Los niños, inspirados por Santiago y Lucía, comenzaron a crear representaciones artísticas de la Virgen basadas en sus propias experiencias. Pinturas, esculturas improvisadas, cantos y representaciones teatrales llenaban la plaza con creatividad y alegría, mostrando que la fe puede manifestarse de múltiples formas y siempre florece cuando se comparte. Cada pieza artística era un testimonio de resiliencia y esperanza, y atraía a visitantes de toda la ciudad y del país.